Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a nuestro webinario Vida y Milagros de San Martín de Porres. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro estimado Fray Carlos. Él es director de Radio Santa Rosa y nos va a ayudar el día de hoy para resolver algunas dudas y contarnos un poco más sobre la vida y milagro de San Martín de Porres. Muchas gracias, Fray Carlos, por estar el día de hoy con nosotros, conectados en este webinario. Es un honor tenernos nuevamente en este espacio para poder compartir y conversar al respecto. Bienvenido, Fray Carlos. Muy buenas tardes, estimado hermano. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Ya estamos ya con la tarde cayendo y pues aquí presente para compartir con todos ustedes sobre nuestro gran hermano Martín de Porres. Así es, Fray Carlos, el día 3 ha sido su solemnidad, conmemorando un día más de la muerte de Fray Martín. Lo que a veces me extraña del fraile Martín es que pasaron muchos años, creo que más de 300 años, para poder canonizarlo y llevarlo a los altares como santo, a pesar de su fama de santidad, ¿no? Porque a veces de repente el proceso puede demorar tanto. Estuve leyendo también que se sustentaron como 105 milagros, dos de ellos creo que fueron los que ayudaron a llevarlo a los altares, pero ¿cómo es este proceso? Porque en algunos casos de repente demora más que en otros, ¿no? En el caso de Santa Rosa creo que fue muy corto, ¿no? 50 años o menos, si no me equivoco. Sí, bueno, ya son términos y tiempos de Dios, ¿no? Ah, no solamente son cuestiones únicamente humanas, todo al final confluye según la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, y la canonización de él fue un momento muy, muy, muy oportuno, ¿no? Quizás debió ser antes, pero eh, él estuvo mucho tiempo también como beato también, ¿no? Antes de llegar a ser canonizado, porque se le canoniza en el 62, en 1962. Pero lo de él pues tuvo un proceso que fue alargado porque era cuestión de reunir los testimonios que no se hicieron en su momento, ¿no? Los historiadores son los que han estado investigando sobre su vida y entonces a la hora de tener, claro, eh, todo el expediente preparado, pues es de hecho que tuvo que pasar mucho tiempo para todo ello, ¿no? Aparte que también la época de Martín es interesante, ¿no? Recién está comenzando la colonia y pues recién se están recibiendo también no solamente o sea, no se está trabajando únicamente con los indígenas, campesinos, sino también con los esclavos venidos del África, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas que se mezclan de tipo social que tranquilamente podían interferir en el proceso, ¿no? El hecho mismo de que San Martín entrara al convento y entrara como donado y pudieran recibirlo como fraile, este, no es únicamente por el color de piel, hay algo que va más allá del color de piel, ¿no? Son las concepciones religiosas que tienen los africanos, ¿no? La famosa santería que todavía es muy fuerte, por ejemplo, en Cuba, ¿no? En Cuba la santería, hay muchas canciones del ritmo salsa antiguas que hablan del famoso diosesillo Changó, ¿no? Ese es un diosesillo africano, entonces esas concepciones, esos conceptos, había que empezar a ver si eso había sido dejado de lado, había mezclas, bueno, y cuestiones pues que tienen que ver con el mismo proceso, ¿no? Desconozco cómo era el proceso en tiempos, pues, de la colonia, ¿no? El proceso se llega a concluir para su canonización en este siglo XX, ¿no? Incluso antes o casi durante el Concilio Vaticano II. Entonces, pues hay conceptos pues que se trabajan para llegar a esto, pero de acuerdo al pensamiento de aquella época, ¿no? Ahora la cosa es un poco más directa, más sencilla. De hecho, de por medio hay que declarar pues a la persona como siervo de Dios, tiene que notarse las virtudes heroicas, ¿no? En grado heroico, virtudes cristianas en grado heroico, y entonces también, pues para ello se requiere
pues examinar completamente cómo ha sido la vida del personaje en cuestión y está respaldado con los milagros, ¿no? Para su beatificación y para su canonización. Justamente el día de la canonización de San Martín, se exponen los dos milagros con los cuales fue aceptada su canonización, ¿no? De hecho, que no hacía falta por toda la cantidad de milagros hechos en vida, inmediatamente después que va a los cielos, ¿no? Pero de todas maneras son las normas que hay que cumplir, y ahí teníamos pues las dos famosas imágenes que colgaron de la iglesia de San Pedro el día de su canonización. Una de ellas la tenemos nosotros, está aquí en el convento Santo Domingo. Si se viene aquí al convento Santo Domingo a visitar la capilla donde está la tumba de San Martín de Porres, podemos ver uno de esos, que ahora le diríamos carteles, ¿no? Era un estandarte, formaba parte de un estandarte enorme. Entonces, ese lo poseemos nosotros, todavía está bien resguardado, del día que se le canonizó a San Martín en la misma iglesia de San Pedro, y otro que está en Irlanda, que los frailes irlandeses lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la figura, las figuras de los milagros que él hizo, ¿no? La representación de los milagros que él hizo el día de su canonización. Muchas gracias, Fray Carlos. Ah, Me imagino, voy a tratar de retroceder un poquito en el tiempo, me voy a poner un poco en sus zapatos. Cuando usted era joven de repente y se le dio por esta motivación de ingresar a los dominicos, ¿qué fue lo que lo motivó a ingresar? Y si después en el trayecto hubo alguna influencia tal vez de la vida de Martín que a usted le llamó la atención mucho y que también ayudó para que usted pueda ingresar a los dominicos. Bueno, en realidad no, en realidad no. Yo he sido educado sin imágenes de por medio, sin figura de santos de por medio, ¿no? Yo recuerdo a la familia, íbamos juntos a la misa, yo estaba pequeño, mis hermanas menores más pequeñas todavía, y con mi papá y mamá íbamos a la misa, ¿no? Y luego lo que más ha incidido, porque estudié en el colegio Santo Tomás de Aquino, que está aquí en el centro de Lima, colegio nuestro, era pues el Señor de los Milagros, justamente en su primera salida, que era el día 18 de octubre, siempre ha sido la primera salida tradicionalmente. Como iba a pasar por el colegio, ese día no teníamos clases, por las dificultades que iba a embargar llegar al colegio, y además la oportunidad por estar presente en la primera salida, en la procesión, ¿no? Entonces es lo único que ha incidido en la vida familiar, ¿no? La devoción al Señor de los Milagros. Pero después de ahí, alguna incidencia de algún santo, no, era Jesús, Eucaristía, la misa es lo que ha incidido. Entonces, a la hora de ingresar a la orden, yo ya la conocía porque estuve de catequista en el colegio, tenía mucha relación con los frailes del convento, y el ver que ellos se acercaban al colegio a tratar con los jóvenes, especialmente con los de carácter y temperamento difícil, yo decía, esto también puedo hacerlo, eso me interesa también, puedo también colaborar con la juventud de esa manera. Y eso fue lo que hizo finalmente que empezara a averiguar cómo era la vida de los frailes, ¿no? Ahí conocí recién la vida de los santos, ¿no? Pero especialmente del fundador de Santo Domingo. Y entonces dije, este tipo de vida me interesa muchísimo. Me invitaron a hacer la experiencia, y finalmente me quedé con los frailes, ¿no? Pero sí, ese fue mi proceso, ¿no? Un proceso que duró 2 años de discernimiento, más que nada, ¿no? Sí, Oh, qué bonita historia, Fray Carlos, la que nos cuenta, ¿no? Y sobre todo, por lo que entiendo, la influencia un poco del impacto del Señor de los Milagros, que el Señor de los Milagros fue pintado pues por un esclavo, ¿no? Y bueno, y San Martín era un mulato en su época y fue donado a los dominicos, porque era la única manera que tenía de cómo él poder ingresar, ¿no? Si no me equivoco, para él era un privilegio regalarse a Dios, ¿no? claro, él se donó, él mismo se donó, ¿no? Él mismo decidió y se donó y se entregó a la vida de fraile también, ¿no? Entonces, él después es que ya
este, asume los votos de la vida religiosa, ¿no? Se hace fraile. Como donado no era fraile, solamente estaba y laboraba con un grupo de personas y ayudaban al convento, ¿no? Entonces él se regalaba. En ese tiempo había esa, ese deseo, ¿no? De acercarse a la orden y si no, y se tenía algún problema de orden social, pues entonces solamente se daban como donados, ¿no? Justamente ese era el caso de Martín, porque Martín no fue reconocido por su papá, era lo que en el diccionario se denomina hijo bastardo, ¿sí? Así era Martín. Entonces Martín, por esa condición, no podía hacerse religioso, ¿no? Porque la concepción era, él nace fruto del pecado. Él no es pecado, pero nació fruto de una relación de pecado, porque no estaban casados los papás cuando nacieron, cuando nació él, ¿no? Entonces ya después, el papá finalmente lo reconoce como hijo, lo firma como hijo, y ya pues le pide a Martín, ingresa a la orden. Si tú quieres seguir aquí, no puedes seguir en este estado. Además, los frailes te conocen, así que ingresa a la orden y te van a recibir. Y es así como él finalmente decide, contra toda su voluntad, porque en realidad él quería seguir siendo donado, pero aceptando el deseo de su papá, pues entonces ingresa a la orden como fraile dominico, y recién a partir de ahí es que puede vestir el hábito de fraile. Y eso es algo que yo admiro mucho de la vida de San Martín, porque él no guardó ningún resentimiento hacia su padre por no haberlo reconocido, digamos, ¿no? Y sobre todo, siempre tenía esa obediencia hacia él, ¿no? Como comenta en este momento, para darle de repente, para obedecer a su padre, aceptó pues que lo termine reconociendo y de esa manera ya pudo ingresar sin ningún problema a la orden de los frailes, ¿no? Entonces, y es admirable porque no guarda resentimiento ni por él, ni por las personas que por el color que él tenía, también en algún momento debió haber recibido algunos insultos, ¿no? Sí, una de las cualidades interesantes de Martín es que, y de hecho eso lo fue aprendiendo desde niño, fue considerar a todos los demás como superior a él, ¿no? O sea, había ganado una conciencia grande, una conciencia grande de sí mismo, del lugar que tenía en la creación, y que por lo tanto, pues Dios lo es todo y él era nada, ¿no? Ante Dios, por supuesto, ¿no? Que en realidad no es así, para Dios somos importantes, pero la manera como lo enfocó él hizo pues de que el sentimiento de humildad pues se dejara impregnar en su corazón. Entonces la humildad hizo pues de que pudiera entender las debilidades de las otras personas, ¿no? El sentimiento de las otras personas lo entendió bien, la misma debilidad humana, y por lo tanto al comprenderla podía perdonarla, ¿no? Podía perdonarla. Eso es un elemento interesantísimo, ¿no? Cosas que también nosotros tenemos que aprender, ¿no? Cuando nosotros entendemos a la otra persona, es cuando podemos nosotros otorgar el perdón con más facilidad. Por eso es que más fácil es perdonar a las amistades que a quienes no conocemos, ¿no? Entonces, eso es una cosa interesantísima, ¿no? Pero él lo asumió de tal forma que no solamente para la amistad cabía el perdón en su corazón, sino para toda cualquier persona, porque ya él ya consideraba que todos los demás eran superiores a él, ¿no? El sentimiento de humildad lo desarrolló tan grandemente que eso le ayudó a entenderse a él con Dios, con Jesús, ¿no? Y de ahí pues la manera grande de hermano, ¿no? De hermano, que como hermano se mostró a todos los que se le acercaban, ¿no? Y esa humildad, Fray Carlos, es algo, digamos, típico de los dominicos y de los franciscanos, o en general de los frailes. Creo que hay cuatro órdenes de frailes, si no me equivoco, ¿no? Los Bueno, dominicos, los franciscanos, los agustinos me parece que también. Ahí me corrige, por favor. claro, dominicos, franciscanos, agustinos recoletos, los carmelitas, los trinitarios,
¿no? Entonces, esos son las órdenes antiguas, ¿no? Con más de 800 años de Wow. existencia, ¿no? Y todos ellos se hacen llamar frailes, ¿no? Son frailes. Sí, pero la característica de todo cristiano tiene que ser la humildad, no solamente de los frailes, sino de todos los cristianos debe ser la humildad. Ahora, entendida, por supuesto, tomando en consideración los conocimientos que tenemos sobre la Biblia, etcétera, ¿no? La humildad de Jesús es el centro de atención. La humildad de Jesús es la que estamos llamados a imitar, ¿no? Él es el referente para saber qué es humildad en ese sentido, ¿no? Yo soy manso y humilde de corazón, decía Jesús mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrolló eso? Porque la humildad que tenía Jesús no le impidió decir la verdad a quienes tenía que decírselo, ¿no? Le dijo la verdad de los hechos, de la vivencia, cómo llevaban los fariseos, ¿no? Los fariseos, los maestros de la ley, ¿no? Todos los líderes religiosos le dijo la verdad, ¿no? De las cosas como estaban, como eran, ¿no? A la gente también les predicó, les habló y les enseñó dentro de la verdad también. El sentido de humildad no le hizo quitar el sentido de autoridad con la que él exponía el evangelio, ¿no? El anuncio del reino de Dios. Entonces, eso es interesante y eso es lo que nos debe enseñar también nosotros a entender el sentido de humildad, ¿no? Ser humilde no es ser tonto, por ejemplo, ¿no? Que a veces se entiende mal, se tergiversa. No, 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 no. Esas cosas hay que saberlas entender. El mismo Martín, de hecho, maestro en humildad, pero eso no dejaba pues también de que Martín asistiera a todos, diera consejo a todos, porque hasta el virrey iba donde él a pedirle consejo, ¿no? Entonces, pues, entonces, y si tú le pides consejo a alguien porque tú crees que en él hay cierta autoridad para decir las cosas, ¿no? Entonces, y Martín aconsejaba como debía de ser. No es que le hablaba a la otra persona para quedar bien con ella, ¿no? Sino que le decía las cosas como debían de ser. Bueno, entonces sentimiento de humildad, el referente para eso es Jesús, ¿no? Pero sí, todos los cristianos, todos nosotros tenemos y estamos llamados a vivir en la humildad. ¿Qué nos juega en contra, Fray Carlos, para la humildad? ¿El orgullo? ¿El ego? Bueno, los tiempos de ahora son así, ¿no? Está muy sobresaltada la persona humana. Entonces, no encontramos, o sea, hemos perdido de vista el lugar que nos corresponde a toda la creación, ¿sí? Ahora, a veces se entiende mal muchas cosas, junto con ello va el sentido relativo de todas las cosas, no hay la verdad la tiene cada uno, entonces podemos decir lo que nos dé la gana, podemos sentir lo que nos dé la gana, podemos autopercibirnos como nos dé la gana, ¿no? Y entonces las ideologías pues tienen mucho peso, la política no es servicio a los demás, sino servirse a sí mismo. Entonces se ha tergiversado todo el sentido de lo que habíamos ganado nosotros gracias a la propuesta que Cristo nos hace con su evangelio, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos que combatir contra muchas de esas cosas. Por eso en muchos lugares se habla del combate, ¿no? Del combate, de la batalla espiritual que ahora, ¿no? La batalla cultural que ahora se está librando, ¿no? Todos quieren deshacerse del cristianismo porque el cristianismo sabe poner las cosas en su sitio. Entonces, ese es un problema grande, ¿no? A veces la gente pues decía, no, te decía claramente, no, yo sigo de otra forma a Jesús o no creo en Dios y se acabó, ¿no? Ahora no, ahora la gente viene y te dice, no, yo creo en Dios pero a mi manera, ¿no? Este, o creo en Dios y en el fondo en realidad no cree en nada, ¿no? O sea, no es sincera, sino te miente incluso, ¿no? Entonces hay muchas de esas cosas que ahora están saliendo a la luz, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, pues, si esas cosas no las sabemos ver y no las corregimos, entonces las cosas van a ir peor, ¿no? Van a ir peor. Pero bueno, por lo menos nuestro país en el Perú
gracias a nuestros santos, ¿no? Gracias al sentimiento religioso de muchos peruanos, pues las cosas tratan de ahí, de mantenerse y seguimos en la batalla todos juntos, ¿no? Seguimos en la lucha todos juntos. Gracias, Fray Carlos. Hay una frase muy popular de San Martín: yo te curo, Dios te sana, ¿no? Y él siempre con mucha humildad decía que el Señor era el que al final sanaba a uno. En algún momento cuando he tenido la oportunidad, yo, gracias a Dios he podido visitar el Museo de Santo Domingo, también he ido a la Basílica en algunas oportunidades y ahí le he visto ofrecer alguna misa. He ido con amigos, familiares, más o menos cinco oportunidades, si no me equivoco, de haber visitado y me gusta el tour que hacen interno cuando nos cuentan las diferentes historias, ¿no? Y uno de los milagros que yo recuerdo que me asombró mucho fue que una señora que era, digamos, como parte de trabajadora de una familia aristocrática que terminó perdiendo el ojo, ¿no? Terminó perdiendo el ojo y esto la llevan al médico, es un médico muy reputado y él sabía en su interior que no lo iba a recuperar, pero no se los dijo, no se lo dijo. La persona va a su casa con unas vendas, algún ungüento que le echaron, y las personas familiares le llevaban alguna estampita de algún santo de la época, ¿no? Esto fue más o menos unos 10 o 15 años después que murió en esa época Fray Martín. Entonces, ella no recibía ninguna reliquia, la alejaba, la botaba, digamos, ¿no? Hasta que en cierta oportunidad, la dueña de la casa va a visitar a su hijo, que estaba en el convento de Santo Domingo, pero no le cuenta nada. Y después le cuenta, creo, a uno de los frailes, le dice lo ocurrido con la persona que trabajaba en su hogar, que había perdido el ojo, y le da una parte del huesito de Fray Martín, y le dice, póngase en su vista. Llega a la casa, le dice que se ponga eso en la vista y la persona no sabe cómo, narra en la historia de los 105 milagros que comentan de un libro muy interesante y decide ponérselo y encomendarse a San Martín. Las personas que estaban alrededor comenzaban a rezar por Fray Martín, que ya tenía una fama de santidad, y al día siguiente, de manera milagrosa, comienza a sentir que hay un espacio en su ojo porque lo había perdido, se sentía el hueco de la calavera, decían algunos. Entonces, al día siguiente, después de rezar, de encomendarse a Fray Martín, termina saliendo un ojo nuevo, con mejor vista que la que tenía anteriormente, ¿no? Y esto forma uno de los 105 milagros que narra este libro tan interesante. Así como este milagro, Fray Carlos, ¿usted nos puede comentar alguno de los que le explicaron, digamos, en el convento de Santo Domingo, cuando se estaba preparando para ser fraile, que nos pueda compartir? Bueno, cuando estamos preparándonos para poder ordenarse de sacerdote en el seminario, en la facultad de teología, pues ahí las cosas son distintas, no nos hablan de santos, sino nos hablan de la teología principalmente, pero Ok. algunas de las cosas que uno va aprendiendo, pues de hecho, bueno, primero que nada, centrar bien de que los milagros los hace Dios, y Él es uno de esos grandes intercesores, ¿no? A Él lo consideran santo taumaturgo, ¿no? Es un santo taumaturgo. ¿Por qué santo taumaturgo? Porque hacía milagros de toda clase. No tenía una especialidad. Él obraba milagros que venían de Dios, pero de toda clase, por supuesto, ¿no? Entonces, eso sí. Y es la persona que se acerca a él sigue siendo humilde hasta en el cielo, y se acerca y uno que le pide su intercesión, él de todas acude, ¿no? Entonces, eso sí, básicamente, ¿no? En el convento, ya ahora, ya como fraile, ya como sacerdote, eh, yo he vivido acá porque mi formación la hice en otro convento, pero ya viviendo aquí como sacerdote, como fraile sacerdote, andando por el convento, ya hermanos mexicanos son los que se me han acercado a mí a contarme los milagros que han hecho en sus vidas.
¿no? Entonces, pero la cosa interesante era que en ambos casos a Martín lo vieron, a Martín lo vieron, ¿sí? Eso es interesantísimo, Martín lo han visto. Y entonces, pero era sorprendente, ¿no? Y venían desde México, aprovechando que venían al Perú a visitar para conocer las grandes maravillas que hay aquí, pues vinieron especialmente a Santo Domingo al convento para agradecer a San Martín por haberles salvado la vida prácticamente, ¿no? Porque lo han visto y han tenido la posibilidad y oportunidad de salir adelante de un problema muy fuerte de salud, ¿no? Pero sí, 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 en los primeros años de mi formación, cuando estaba con los frailes misioneros españoles que trabajan en la selva del Perú, entonces en el santuario de Santa Rosa, yo viví ahí 5 años, el santuario que está en la avenida Tacna, ¿sí? Entonces estaba con los frailes, en ese tiempo vivía Monseñor Javier Aris, que fuera obispo auxiliar de Lima. Entonces yo vivía con él, tuve la suerte de vivir con este gran obispo, ¿no? Que fue obispo de Puerto Maldonado y después lo hicieron obispo auxiliar de Lima. Y Monseñor trabajó pues con Juan Landázuri, con el señor cardenal, que en paz descanse, sí, y con Monseñor, con el obispo, arzobispo de Lima, Vargas Alzamora, ¿no? Con los dos. Entonces, pues, él comentando sobre varios milagros, pues contó un testimonio que recibió de una misionera española que trabajó en Cepagua, en la selva del Perú. Eso es Cepagua, es la selva del departamento de Junín. Entonces, pues ella se llamaba Mártir, ya falleció, que en paz descanse, una persona, una muy bella persona. Bueno, ella contó justo en el año 62, el día de su canonización, sí, en mayo del 62. El mismo día de su canonización, pues eh, había habido en Cepagua, en la misión, porque las misiones que se organizan en la selva a través de los frailes es pues darle la facilidad a la juventud para que puedan formarse y al formarse puedan ellos salir adelante. Es básico siempre los estudios para los jóvenes, para que puedan ellos salir adelante y salir y dejar la pobreza atrás. Entonces los frailes, los misioneros seglares, pues ayudan en la formación y forman pues centros de atención donde se reciben a los chicos y chicas, ¿no? Hay una especie de albergue para ellos y dentro del albergue se le da las clases de colegio a los niños. Bueno, entonces pues ellos tenían a los chicos, los misioneros y por cuestión del clima, lluvias a gran cantidad, etcétera, etcétera, el caudal del río no dejaba que los botes fueran por ahí, ni siquiera que los aviones pudieran aterrizar con víveres, nada, nada. Y no tenían ese mismo 12 de mayo de la canonización de San Martín, ese mismo día, pues no tenían nada que comer. Entonces, los que estaban encargados de eso le dicen a la hermana mártir, le dicen, no hay nada para darle a los chicos. Y ella le dice, bueno, que vayan todos al comedor, ya veremos qué hacemos, pero que vayan todos al comedor tranquilos. Sí, ya veremos cómo resolvemos. Y ella estaba desesperada, entonces fue a un rincón del área de misiones y le dijo a Martín en voz alta, Martín, hoy en tu honor, por tu canonización, van a haber grandes banquetes, todo el mundo va a comer, va a tener la oportunidad de poder degustar, porque van a celebrar contigo tu canonización. Y míranos a nosotros no tenemos nada, no hay nada que comer. ¿Qué vamos a hacer, Martín? Y pues terminó con eso que era oración de súplica, y por supuesto con las lágrimas del caso, ¿no? Porque la desesperación, no había que darle comer a los niños, a todos los que estaban ahí. Entonces, los mártir regresa, va a encontrarse con los chicos, sí, les hace rezar primero para bendecir los alimentos que no habían, se sientan y entonces el momento que se sientan hace su ingreso una persona
Morena con un canasto de víveres y le va repartiendo a cada uno algo para que coma. Y le va repartiendo a todos, a todos, a todos. Todos en la sala, en el comedor, se quedaron pues estupefactos. No sabían qué hacer ni qué decir. Se quedaron en silencio profundo, ¿sí? Cuando terminó de repartir la comida, esta persona morena, pues se va y mártir, dice ella, que reacciona, sale corriendo del comedor a buscar a la persona para agradecerle y no la encontró por ningún lado. No encontró a la persona por ningún lado. Entonces, bueno, es uno de los milagros que yo sé y que he recibido de primera mano, ¿eh? De primera mano que lo he recibido justamente cuando estuve preparándome para ser ordenado sacerdote, ¿no? Ahí en el Santuario de Santa Rosa, junto con los hermanos, los frailes misioneros españoles, que siempre con mucha dedicación han atendido la selva del país, ¿no? Wow, Fray Carlos, qué impresionante esta linda historia que nos acaba de contar. La verdad que ha sido muy, muy emocionante e impresionante, ¿no? Y Fray Martín, San Martín nos sigue impresionando, nos sigue con cada día, cada historia que hay detrás de sus fieles devotos, ¿no? En función de pedirle la intercesión por los milagros. Sí, 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 sí. De hecho, sí se puede, nuestra iglesia sí se puede hacer, ¿no? Ellos son grandes intercesores. Claro, te van a decir, pero si tú puedes hablar directamente a Dios, sí, pero depende del corazón humano, ¿no? Si te encariñas con alguna persona y representa para ti algo grande en tu vida cristiana y te ayuda a seguir a Cristo, pues en buena hora, ¿no? Y entonces también puedes pedir, porque la intercesión se puede hacer, nosotros mismos podemos rezar unos por otros, ¿no? Podemos hacer, ¿no? Entonces, y podemos también buscar mediaciones también. No es malo la mediación, ¿no? No es mala la mediación. Sí, ahora lo ideal es que también tenemos que entender que nuestros grandes santos, a lo primero que nos han invitado es a seguir a Jesús, ¿no? Martín es santo porque siguió a Jesús. Entonces, a Jesús tenemos que seguirle, ¿no? Y si Martín es un referente para seguir a Jesús, en buena hora también, ¿no? Y si podemos pedirle su intercesión, no es problema, ¿no? No es problema, no hace daño, no está mal, ¿no? Está muy bien. Y entonces, pero la cosa es que lleguemos a Jesús, porque también si no, Martín fracasa. Si nos quedamos con Martín nada más, fracasa. Y peor aún, si nos quedamos únicamente con cargar la imagen de San Martín de Porres, ¿no? Solamente cargamos la imagen el día de su fiesta y se acabó. Y para nosotros ya no nos dice nada Jesús, ¿no? Ya no vamos ni a la misa, no nos acercamos por lo menos una vez al año a confesarnos, que es lo que nos pide la iglesia, por lo menos una vez confísate en el año si no tienes la costumbre de hacerlo. Lo ideal es, siempre que haya algo en el alma, pues botarlo, ¿no? Botarlo ahí, desahogarse confesándose, ¿no? Entonces, pues, pero sí, sí, sí podemos acercarnos a Jesús a través de Martín, de la Virgen Santísima y de cuantos santos de nuestra devoción, ¿no? En especial de los que sabemos su vida, de los que hemos leído su vida, porque a veces todo lo relegamos a cosas tan superficiales, tan simples, ¿no? Que San Esperito me da todo, y San Esperito no sabemos ni su vida bien. Sabemos por ahí que fue una persona, un romano que dio su vida por el Evangelio, y ahí nomás, ¿no? No nos dice nada más, pero como está ahí, porque me da suerte, porque me da cosas, ya eso es, ya eso es tergiversar la fe, es poner la fe en el grado de la superstición, y las supersticiones están desechadas por la Biblia. La Biblia bota, elimina, se deshace de lo que son supersticiones porque eso degrada la fe, ¿sí? Entonces tenemos nosotros en ese sentido que entender bien cómo debemos llevar nuestra devoción. Importante, Fray Carlos, el imitarlos, ¿no? También en su vida, el mejor ejemplo que ellos nos han dado, para mí son los influencers de su época y siguen influenciando en cómo uno debe comportarse como católico, ¿no? Con humildad, rezando el rosario, porque muchos de ellos también rezaban el rosario, ¿no? Si no me equivoco, Santo Domingo de Guzmán fue el creador del rosario, ahí me confirma, Fray. Sí,
Carlos, Sí, por sí, es favor. el fundador de Rosario. Sí, sí, sí. Es más, si tú entras a la iglesia, como ahora están, bueno, se ha interrumpido por razón de la pandemia y hasta ahora no podemos recuperarnos en poder seguir haciendo ese trabajito, pero nosotros hemos estado haciendo que se restaure el altar de la Virgen de Rosario, la patrona de la Orden de los Dominicos, ¿no? Y es en razón justamente de ese acercamiento que hizo la Virgen María a Santo Domingo y le dio el rosario, pues para usarlo para evangelizar, porque el rosario es un medio de evangelización, no es únicamente para rezar en algunos momentos, también es un medio de evangelización, ¿no? Bueno, entonces, ahí esa imagen de la Virgen está ahora presidiendo en el altar mayor. Tú te pones delante del altar mayor, vas a ver en el fondo la imagen de la Virgen de Rosario. Esa imagen fue vista presencialmente por San Martín de Porres, ¿no? Ante Mm, ella, ante esa imagen, han hecho oración San Martín y Santa Rosa de Lima. ¿Sí? wow. Es una imagen antiquísima, es una obra de arte porque es un tallado en madera. Nosotros en las iglesias antiguas no tenemos así nomás imágenes de yeso. Por ahí han llegado algunas que son de devociones modernas, ¿no? Pero las devociones que vienen desde la época de la colonia, todas son en base a madera, son tallados de madera. ¿Sí? Son obras de arte. Entonces, la Virgen de Rosario, pues es una talla de madera, ¿sí? Una obra de arte excepcional, una donación del emperador Carlos V a la basílica, ¿no? Al templo de Santo Domingo. Y entonces el niño que lleva en sus brazos es un niño con el que hablaba Santa Rosa de Lima. Ese mismo niño le dice a Santa Rosa de Lima, Rosa de mi corazón, sé mi esposa. Esa imagen ustedes la pueden ver dentro de la iglesia de Santo Domingo. Entonces, la devoción al rosario es una devoción propia de los dominicos. Y somos los dominicos los primeros llamados a promover el rezo del rosario. Entonces, ustedes pueden ahí tener, ahí en la, en la vida de Santo Domingo, de San Martín de Porres, especialmente, pues, esa hermosa devoción, ¿no? Ese rezo del rosario, ¿no? Que para nosotros siempre ha sido motivo de evangelización, ¿no? El rosario es cristocéntrico, es cristocéntrico, ¿sí? A través de María llegamos a Cristo. ¿Pero por qué decimos a través de María? Porque pronunciamos 10 veces el Ave María. Pero esencialmente lo que hacemos con el rosario es meditar la vida de Jesús. El pronunciar el Ave María hace que nosotros no perdamos la concentración en el rezo, en la oración. Entonces, mientras meditamos mentalmente en la vida de Jesús, porque recordamos cada episodio de la vida de Jesús, vamos pronunciando el Ave María. Esa es la idea del rosario, del rezo del rosario, ¿no? Y eso pues todavía no lo perdemos, gracias a Dios. Nosotros mismos seguimos promoviendo el rezo del rosario, porque por ejemplo a través de nuestra emisora Radio Santa Rosa, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde tenemos el rezo del rosario. Y muchas personas se encomiendan para que recemos por sus intenciones, sea de salud o sea de difuntos, ¿no? Entonces, ahí tenemos el rezo del rosario, ¿no? Y a través del rezo del rosario que tendremos en tiempos de Adviento, vamos a tener el rosario de bendiciones, ¿no? Vamos a tener el rezo del rosario de bendiciones, vamos a tenerlo ahí para rezar todos juntos, que es una manera muy bonita de rezar el rosario, ¿no? Cada Ave María tiene una intención de bendición, ¿no? Una bendición especial para alguien. Cada Ave María de cada misterio, de cada decena del rosario. Entonces, bueno, ahí de paso yo te hago la promoción a que nos acompañen pues con el rezo del rosario también a través de Radio Santa Rosa. Por supuesto, Fray Carlos, va a ser muy bonito acompañarlos. Nosotros estamos rezando los miércoles, iniciamos en pandemia vía Zoom y no lo hemos dejado con unos hermanos de la comunidad Santa Rosa de Surco. Nosotros pertenecemos a la parroquia de San Juan Pablo II y los miércoles religiosamente a las 8 nos conectamos con los hermanos vía Zoom y con ellos estamos ahí
siempre rezando en comunidad. Qué bonito lo que nos cuenta también Fray Carlos. Fray Muy Carlos, bien. así como San Martín, que fue donado, si no me equivoco, San Juan Macías que también creo que fue donado y él fue portero de Santo Domingo durante más de 20 años, creo, ¿no? ¿Los dos No, 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 fueron San Juan grandes Macías no amigos fue o no? donado. Él llegó al convento y fue recibido en el convento de la Magdalena, el convento de la Recoleta Dominicana, que estaba, bueno, sí, que estaba en la Plaza Francia. En la Plaza Francia hay una iglesia. Ahí funciona una Ya. parroquia, la parroquia de los, de los Sagrados Corazones, la Recoleta. Entonces, todo eso fue un convento de los padres dominicos, el padre del el convento de la Magdalena, ¿no? María Magdalena es patrona dentro de la orden, por eso llevaba su nombre. Pero ese convento fue expropiado por Simón Bolívar, ¿no? Entonces lo perdimos. Pero muchas de las cosas fueron llevadas adentro del convento, ¿no? Muchas de esas cosas fueron llevadas a nuestro convento, al de Santo Domingo, las cosas de San Juan Macías, ¿no? Entonces, y justamente en la restauración de la iglesia, porque tú vas a la Plaza Francia y la Prolima ha dejado muy bonita la iglesia, ¿no? Tú vas y es impresionante. Sí. Ellos, a la hora de hacer las excavaciones, encontraron el piso de la iglesia en la que anduvo San Juan Macías, ¿no? Entonces, que está ahí debajo de ahora lo que es la pequeña plazuela que hay ahí, ¿no? Entonces, él vivió ahí, San Juan Macías vivió ahí, pero él llegó como inmigrante porque él nació en España. Él vino como inmigrante desde Colombia, llegó hasta el Perú, ¿sí? Y entonces él pidió ser aceptado en Santo Domingo, pero justamente las cosas de la vida, San Martín de Porres lo recibió, porque acuérdate que San Martín era el portero del convento también, lo recibe y San Martín le dice, mira, tu forma de ser, tu carisma, no son para este convento, es el convento de mucha actividad. Y tu temperamento es de tranquilidad, de mucha paz. Y es que él era pastor originalmente, los pastores siempre andaban solitarios, ¿no? No eran muy sociables, que digamos. Entonces le dice, mira, te voy a llevar a otro convento donde tú vas a caer muy bien. Y lo lleva al convento de la Magdalena. El convento de la Magdalena era un convento de, digamos, de reciclaje. Y es que los frailes de Santo Domingo salían a hacer sus misiones por mucho tiempo en donde abarcaba el virreinato del Perú. Cuando regresaban al convento, por supuesto, ellos ya habían perdido mucho de la espiritualidad por tanta actividad misionera. Entonces, para recuperar ese espíritu, esa espiritualidad, se iban ahí y en el convento andaban en silencio, porque era un convento donde todos los frailes guardaban silencio profundo y se dedicaban a rezar y a orar bastante. Entonces, él fue ahí uno de los porteros del convento, porque también él fue hermano, no llegó a ser sacerdote igual que San Martín de Porres. Entonces, eso fue interesantísimo porque ahí él se dedicó también mucho, mucho a rezar el rosario, pero él utilizó esa oración en bien de las almas benditas del purgatorio. Empezó a rezar por todas las almas que estaban en el purgatorio. Y con su oración, él consta en un testimonio que dio permiso para que después el fraile que le confesó lo pudiera decir. Él dio permiso para que lo diga, porque no se puede decir nada de la confesión. Hay un sigilo, ¿no? Bajo pecado mortal si uno lo habla. Por eso el sacramento de la confesión queda en el sacerdote, no puede decirlo. Pero Fray Juan Macías le dio permiso antes de morir a este fraile para que lo diga. Y él dijo, pues, con el rezo de rosario liberó 1 millón de almas del purgatorio. Por eso es importante siempre en el rezo de rosario rezar por las benditas almas del purgatorio, porque hay muchas almas en el purgatorio que no rezan por ellas y se quedan en el purgatorio. Y salir del purgatorio depende de lo que estamos vivos, no depende de ellos, porque ya cuando estás tú en el purgatorio, ya no puedes hacer nada, ¿no? Ya no puedes hacer nada. Todo queda en los vivos. Por eso es que los vivos, nosotros, tenemos pues la misa por los difuntos, a la semana, al mes, al año, el día del cumpleaños, todo eso ayuda a que la persona salga de purgatorio. Y entonces no hay que
perder tiempo lo más pronto posible que estar rezando todos los días por nuestros difuntos, usando el rosario, por ejemplo. El rosario es un buen medio para que el alma sea liberada del purgatorio. Entonces, por eso a San Juan Macías lo apodaron el ladrón del purgatorio, ¿sí? El bendito ladrón del purgatorio, ¿no? Por eso, porque sacó muchas almas de ahí del purgatorio, ¿no? Entonces, eso es importante Sí, también que lo tengamos presente. sí, interesante. También tiene su ollita milagrosa, ¿no? Que está en España, de San Juan Macías. Sí, ¿No? sí, sí, y aquí tenemos la cesta de donde él sacaba los alimentos para darle a la gente y que nunca se terminaba lo que estaba en la cesta. Siempre la cesta estaba llena de alimentos y le entregaba a la persona lo que le pedían, no lo que él tenía, sino lo que le pedían. Aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes. Y nunca Wow. se terminaba de vaciar esa cesta. Siempre estaba llena. Sí, es interesante su vida también de San Juan Macías. Logró amaestrar un burrito, ¿no? Que lo reemplazaba y iba por su cuenta a recolectar y después a llevarlo a los pobres más necesitados. Así es. Bueno, también fue técnica de San Martín, ¿eh? No solamente de San Juan. Ah, también, no También fue sabía. técnica de San Martín. Bueno, los dos se las ingeniaron para poder recabar lo que hacía falta, porque las necesidades eran muchas, como ahorita, ¿no? Y ahí pues no tenemos a San Martín haciendo, un San Martín haciendo lo mismo ahora, pero tenemos a alguien que quiso hacer, no tanto así, pero con los medios tecnológicos como el padre Omar, ahí en la diócesis de Mm, Lurín, ¿no? Que empezó a recabar para ayudar a la gente en época de pandemia, porque había mucha necesidad, ¿no? Pues tenemos que correcto. ingeniárnosla utilizando los medios que tenemos para ayudar al prójimo, ¿sí? Para ayudar al prójimo. Sí. Eso lo concibió completamente, con mucha claridad, lo concibió San Martín de Porres, San Juan Macías y Santa Rosa de Lima también, ¿no? En el caso de San Martín con Santa Rosa, consta de que ellos llevaban a los enfermos a sus casas, ¿no? Mm, San Martín llevaba a los enfermos también a su casa y después cuando estuvo viviendo en el convento, los traía al convento, ¿no? A pesar de que le habían prohibido de que no llevara a enfermos adentro del convento, el prior le dijo, no, ya no, él de todas maneras lo hacía. Y entonces el prior decía, pues, pero caramba, tú eres una persona muy llegada a Dios, tú haces mucha oración y no entiendo cómo eres capaz de desobedecer. Entonces Martín le salía diciendo, Padre Prior, entre la obediencia y la caridad es primero. El prior se quedó callado, no dijo más, media vuelta derecha y se regresó a su oficina, ¿no? Es que es así, ¿no? Primero la caridad y luego la obediencia, eso es cierto, ¿no? Eso es cierto, y eso lo demostró Jesús. Eso lo demostró Jesús porque a Jesús lo criticaban por curar a personas en día sábado, ¿sí? Entonces estaba entre cumplir con la orden de guardar el sábado o hacer una obra de caridad curando a la persona. Primero es la caridad y después la orden, la orden dada, ¿no? Porque la fe tiene que ser fe viva, ¿no? No una fe basada únicamente en letra que finalmente puede ser letra muerta, ¿no? La fe tiene que ser viva, tienes que expresarse en ese amor a Dios y en ese amor al prójimo a la vez, ¿sí? Gracias, Fray Carlos. Y como conocemos que nuestros santos son contemporáneos, ¿no? Los 5 santos peruanos son contemporáneos, prácticamente vivieron en ese siglo, digamos. ¿Hubo alguna, no sé, algún acercamiento, alguna conversación o alguna colaboración que hayan tenido Santa Rosa y San Martín, o no hay una certeza al respecto? Bueno, colaboración de trabajo no hay. Que sí se conocieron, porque Santa Rosa siempre venía a Santo Domingo, ¿sí? Y Martín vivía en Santo Domingo, así que de hecho tienen que haberse conocido, ¿sí? Ahora, que se hayan conocido entre los tres, no, eso sí, no hay ninguna prueba de eso. Es muy posible que no, es muy posible que no. Pero por lo menos Santa Rosa y San Martín sí se han conocido. Trabajar juntos, no. Cada uno tenía su ámbito de trabajo, ¿no? Porque Rosa de Lima era laica dominica, era terciaria laica dominica, o sea, no era monja, ella tenía su ámbito propio para trabajar. Los laicos trabajaban en otras cosas.
Y los frailes hacían otro tipo de trabajo, ¿no? Los frailes clérigos, los frailes sacerdotes hacían un tipo de trabajo y los frailes hermanos cooperadores hacían otro tipo de trabajo, ¿sí? Entonces, no, cada uno tenía su propio ámbito, ¿no? Aunque de todas maneras la labor del hermano cooperador, ese es el estado en la vida religiosa que adquirió San Martín de Porres, pues estaba principalmente para ayudar a los frailes clérigos, ¿no? En muchas facetas de la vida, ¿no? Entonces, pero de todas maneras San Martín no dejaba de hacer catequesis. San Martín era un excelente catequista, además que Martín era inteligente, muy inteligente, ¿no? Ya de joven había aprendido las artes especiales de atención a la gente que tenían que ver con la medicina, ¿no? El barbero, el cirujano, sí, la medicina natural, todas esas cosas las había aprendido muy bien, ¿sí? Y aparte de eso, Martín, al participar de las misas, al escuchar las misas, él prestaba atención a las prédicas de los sacerdotes en la misa, ¿no? A la homilía del sacerdote, él prestaba atención. Eso se lo quedaba grabado en su cabeza y en base a eso organizaba su catequesis. O sea, en base a las enseñanzas de los sacerdotes, él hacía su catequesis con la gente, ¿no? Entonces, eso era interesantísimo, ¿no? Entonces, Martín era muy hábil, ¿no? Pero claro, hubiese sido un excelente sacerdote si él llegaba a serlo, si hubiese llegado a ser un gran predicador, un gran teólogo, pero pues él no quería eso para él, ¿no? Él no quería, su decisión estuvo por estar muy cercano a la gente y por supuesto también a Dios, ¿no? Su forma de ser fue muy distinta, ¿no? Muchas gracias, Fray Carlos. Estamos ya en la hora. Y solamente para terminar, si nos puede invitar de repente a escuchar Radio Santa Rosa, a visitar el convento de Santo Domingo y, ¿por qué no, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario? Claro, por supuesto. Bueno, visitar a San Martín de Porres es posible ingresando al convento de Santo Domingo. Está en Girón Camaná 170. Todo el convento ahora es un museo y entonces pueden ustedes visitar la tumba de San Martín, la tumba de Santa Rosa, la capilla dedicada a Santa Rosa de Lima, la capilla dedicada a San Juan Macías. Pueden saber y enterarse cómo ha sido la vida de San Martín, porque ahí nuestros guías, pues ellos relatan bien todos los espacios donde estuvieron San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, etcétera. Sí, pueden visitar de martes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces ustedes pueden apreciar todo y pueden además ver cómo ha sido la vida de San Martín de Porres en el convento. Están invitados también todos los domingos a las 8 de la mañana. Transmitimos la misa dominical, especialmente dirigida a los hermanos y hermanas que por razones de salud o de trabajo no pueden ir a misa, pues la transmitimos a las 8 de la mañana a través de Radio Santa Rosa en los 1500 de la AM, 105.1 FM para Econo Sur, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y alrededores. Sí, también pueden verlo por el Facebook de Radio Santa Rosa. Ustedes pueden entrar al Facebook de la Radio Santa Rosa, ¿sí? O si no, también por la página web www.radiosantarosa.com.pe. Pueden seguir la misa y también el rezo de rosario todos los días de lunes a domingo a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. ¿Sí? Están invitados también a participar de ese modo. Y bueno, las cosas de Dios pues hacen que uno termine siempre cercano a Martín de Porres. Voy siempre los domingos a atender la capilla San Martín de Porres. Es una capilla que está en el asentamiento humano San Martín de Porres. Eso está en el distrito de Los Olivos. Y Dios mediante espero organizar para ahí una chocolatada para los niños del asentamiento humano y a ver también si me pueden apoyar trayendo unos regalitos para los chicos, niños y niñas de 0 a 12 años. Sí, esperamos este año dar un obsequio a 150 niños. Entonces ustedes pueden llevar los regalitos
a la dirección de la radio. La radio está en Girón Camaná 158, Girón Camaná 158, en el centro de Lima, ¿no? Está al costado del convento de Santo Domingo. La radio funciona dentro del convento de Santo Domingo. Entonces ustedes ahí también, como ustedes ven, San Martín de Porres me persigue a mí por todas partes, Qué ¿no? bueno. Vivo en su casa también además. Entonces, pues, ni modo, hay que seguir nosotros con él, con Martín, que siempre él está pendiente de todo, sí, está ahí siempre con nosotros, especialmente cuando lo invocamos, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias, Fray Carlos. Y aquí, desde los comunicadores católicos del Decanato 10, a la orden para poder apoyar en lo que se pueda. Ya para terminar, si nos puede dar una bendición ¿Cómo no? Con todo gusto. El Señor esté con ustedes y con tu con tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Un Gracias, Fray abrazo para Carlos. todos. Muchas gracias Muchas también a gracias. ti, a todos los hermanos Gracias. del Decanato Bendiciones. 10, a todos los comunicadores, muchas gracias. Y bueno, a ver, vamos a ver, espero contar también con ustedes para que colaboren en Radio Santa Rosa. Sí, por supuesto, encantados de visitarlos y colaborar en lo que se pueda. Muchas Ok, gracias, muy Fray bien. Carlos. Gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy y estén pendientes que vamos a subir a nuestro canal de YouTube el video de la entrevista de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Fray Carlos. Bendiciones. Que tenga una santa noche. Gracias a todos. Bye Igualmente, bye. igualmente. Muchas gracias. Adiós, adiós.